Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes. Bueno, vamos a leer entonces la genealogía de Jesús en Mateo. Las genealogías que ya hemos hablado la semana pasada son construcciones narrativas, ¿no? Que nos permiten situar un personaje, una escena. Eh, si bien para nosotras puede ser que sea aburrido, a veces, muchas veces las pasamos de largo, ¿no? Uy, los nombres, que no conocemos a nadie, ¿no? Pero están ahí por algo, ¿no? Y en la Biblia son importantes. ¿Por qué? Porque construyen la identidad de un personaje, ¿no? Sabemos que en la historia de este pueblo hay identidades que se van eh, sumando y se van modificando con el paso del tiempo, porque es mucho tiempo también el que abarca la Biblia. Entonces las épocas cambian, cambian las condiciones, las situaciones de este pueblo, y a veces es necesario entonces situar, ¿no? Un grupo, un personaje, ¿no? Porque, porque trae algo nuevo o porque se conecta con algo del pasado, pero por una vía que no es la más conocida, ¿no? Entonces, la genealogía permite unir, ¿no? Esas redes de la memoria, decíamos, ¿no? Así como nosotros tenemos, ¿no? En nuestra memoria, en nuestra cabeza, conexiones, ¿no? Relacionadas a los lugares, a los tiempos, a las épocas, a veces a los sentidos también, ¿no? Fragancias, o colores o paisajes, ¿no? Que nos conectan con momentos de nuestra vida. Así también en un texto bíblico, ¿no? En un libro como es la Biblia, ¿no? Hay conexiones vinculadas a lugares, porque hay tradiciones, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones vinculadas a Betania, ¿no? En los evangelios son importantes, porque ahí sucedieron varias cosas relacionadas con los amigos de Jesús, con las casas que Jesús visitaba, personajes que ahí están, Marta, María, Lázaro, ¿no? Que fueron importantes en la vida de Jesús y que por lo tanto también significa más que un nombre de un lugar, ¿no? Así también con otros personajes, ¿no? Bueno, no voy a desarrollar más eso. Simplemente que cuando pensaba en este texto que íbamos a compartir hoy, me parecía que era interesante traer aquí eh, la situación de la comunidad, ¿no? ¿Qué está pasando en esta comunidad que escribe este texto? ¿No? Para entender por qué escribe lo que escribe, ¿no? Ya lo hicimos el otro día con la comunidad que escribió el libro de Judith. Entonces, me parecía que entonces vamos a compartir aquí un resumen en la pantalla. Eh, y lo que tenemos que comprender, o lo que podemos usar como herramienta para abordar este texto, es, a ver si lo puedo agrandar. Ahí. Lo que está pasando en esta comunidad, ¿no? Y con algunas herramientas que hoy tenemos, ¿no? De las ciencias más modernas, como es la sociología, ¿no? Los autores, hay muchos, digamos, estudios de la Biblia actuales, ¿no? Que ya no se hacen desde la exégesis solamente, o de las ciencias, o sea, de las disciplinas de la literatura, o las disciplinas del texto, digamos, ¿no? Sino que también se están implementando, ¿no? Se están aplicando herramientas que vienen de otras disciplinas, como por ejemplo las ciencias sociales en general, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos una palabra, un nombre, ¿no? Para describir algunas cosas que en la Biblia, digamos, se decían con otro nombre, ¿no? Pero para nosotros, por ejemplo, ¿no?
todos comprendemos lo que es un movimiento, ¿no? Y y muchos autores están aplicando estas herramientas, estas categorías sociológicas, entonces, para entender el movimiento de Jesús, ¿no? Lo que pasaba en las comunidades de Jesús, en las comunidades cristianas. Entonces, si hacemos un repaso rápido, ¿no?, de qué es un movimiento, en general, hoy podemos decir, ¿no?, que un movimiento es una forma de acción colectiva, una sumatoria de voluntades organizadas con un objetivo común. Frecuentemente surge a partir de la movilización de un sector social postergado o invisibilizado, y por eso también manifiestan algo nuevo. Esto es un consenso general de las disciplinas que estudian los grupos sociales, ¿no? Movimientos hubo siempre, ¿no? Y estos movimientos sociales surgen porque existen tensiones estructurales, por ejemplo, en torno a las condiciones de trabajo o a las condiciones de las familias, ¿no? Movimientos migratorios hubo siempre a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Entonces, pero situaciones, digamos, que generan vulneración de intereses muy concretos, muy visibles y muy sentidos, por lo menos por un colectivo importante, por un grupo importante de la sociedad. Y en general surgen por carencias o fracturas estructurales, ¿no? Quiebres que se dan en la sociedad, que siempre existieron y existirán, y que por eso también siempre existieron movimientos sociales a lo largo de la historia de la humanidad. Un movimiento social surge porque formas de un conflicto, ¿no?, resultan obsoletas, caducas, inoperantes, ¿no?, quedaron ancladas en el pasado, o se burocratizaron, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Templo de Jerusalén en la época de Jesús, se convirtió en una estructura tan gigante y burocrática que ya era inoperante, por lo menos para la mayoría de la población. Entonces, dice, un movimiento social surge además porque determinado sector de la población está insatisfecho sobre cómo se vive la resolución de una determinada injusticia, ¿no?, o la negación de intereses colectivos, ¿no?, pero desde las subjetividades particulares. Y por eso también surge de abajo hacia arriba. Bueno, en síntesis, un movimiento empieza y se consolida porque hay gente dispuesta a movilizarse, ¿no? Porque hay gente que tiene una forma especial y diferente, ¿no?, de ver la realidad y de querer transformarla. Y porque hay condiciones para su puesta en marcha. Entonces también un movimiento surge cuando, no solamente cuando se junta, se acumulan los malestares, sino también cuando se dan las condiciones necesarias para manifestar eso, y para manifestarlo organizadamente, ¿no? Y por eso también decimos que un movimiento puede ser el inicio de un cambio de paradigma histórico. Esto puede darse en forma de revolución, etcétera, ¿no? Pero en general hay como un disparador, ¿no? Y eso lo pone en acto un grupo concreto. Bueno, el movimiento de Jesús en Galilea, podemos decir, fue un movimiento social, ¿no? Si decimos todas estas características que traemos de las ciencias sociales, ¿no?, que nos dicen, ¿no?, acerca de qué son los movimientos, si las aplicamos al Evangelio, podemos decir lo que Jesús inicia, el cristianismo, ¿no?, en el primer siglo, es un movimiento social, iniciado por Jesús, ¿no?, en un lugar concreto que fue Galilea. Ahora, esto que se dio como un acontecimiento histórico, luego es puesto por escrito, y lo que nosotros leemos en los evangelios es una reconstrucción histórica, ¿no?, de cómo surgió ese movimiento, ¿no?, que por supuesto fue un movimiento mesiánico, ¿no?, vinculado a un personaje que fue reconocido como el Mesías esperado, el Mesías anunciado por los profetas, ¿no? En la época de Jesús había muchísimos movimientos mesiánicos, además, ¿no?, y de otro tipo. Por ejemplo, el de Juan el Bautista fue un movimiento profético vinculado a los profetas del Antiguo Testamento. Y justamente, ¿no?, Jesús, antes de él, ¿no?, ponerse en movimiento, perdón,
Ya Juan el Bautista lo venía haciendo desde el desierto de Judea al sur, ¿no? Jesús baja desde Galilea a bautizarse, a recibir, a dar adhesión, digamos, ¿no?, al movimiento de Juan, bautizándose. Y en ese contexto se da la persecución de Juan, es arrestado, etcétera, y muerto por la autoridad del rey Herodes. Y luego de la muerte de Juan, posiblemente que se haya provocado una gran dispersión, ¿no?, de toda esta gente que estaba en torno a Juan el Bautista, Jesús también huye al desierto y después regresa a su pueblo Nazaret, pero allí inicia una predicación bastante parecida a la de Juan el Bautista, continuadora. Entonces aquí ya hay una genealogía. ¿Ven? Cuando nosotros decimos genealogía, nos referimos a estas conexiones, ¿no?, que hay entre los personajes que van trasladándose ideas, prácticas, influencias, ¿no?, que, bueno, en este caso son como dos personajes que fueron casi contemporáneos, ¿no? Recuerdan también que cuando empezamos a hablar de el primer texto, ¿no?, que vimos era el Magnificat, y vimos que también en la narración las madres, tanto de Jesús como de Juan el Bautista, son emparentadas, ¿no?, son aliadas, y eso narrativamente también refuerza esta conexión de genealogías, ¿no?, entre estos dos personajes que son Juan y Jesús. Juan y Jesús, entonces, que también tienen puentes hacia el Antiguo Testamento. Y este es el desafío que nos trae este texto que vamos a trabajar hoy, ¿no? Porque extiende esos lazos más allá de las fronteras de ahí, de lo contemporáneo, ¿no?, o de lo inmediato, ¿no? Lo van a extender hasta Abraham y David, ¿no? Y ese es el esfuerzo que va a hacer la comunidad cristiana al construir la genealogía de Jesús. Entonces decimos, los evangelios conectan genealogías inmediatas, pero hay otras conexiones genealógicas, como la de Mateo, que nos trae a 4 mujeres del Antiguo Testamento. Entonces, como dijimos, ¿no?, las genealogías son formas discursivas por las cuales se fortalecen y se expanden nuevos paradigmas. Estos paradigmas que están tratando de que acontezca lo nuevo, ¿no?, de poner en acto y en praxis, ¿no?, nuevas ideas, nuevas formas de contagiar, digamos, ¿no?, la acción, que no solamente supone esa ruptura con lo viejo, sino que también la creatividad de darle forma a lo nuevo. Lo hacen recuperando memorias del pasado también, que hacen eco, ¿no?, o actúan en consonancia con este presente. Por eso las memorias, y esto también para nosotros hoy es así, ¿no? Cuando uno hace memorias del pasado, no las hace solamente para contar una historia, un cuento, ¿no?, sino para reforzar la resistencia del presente. Y por eso también la memoria es selectiva. La memoria es también una construcción de genealogías que permiten reforzar una praxis actual. Bueno, y justamente en la praxis de esta nueva comunidad, ¿no?, iniciada por Jesús, pero también por Juan el Bautista y por otros anteriores, las mamás, ¿no?, de ellos y sus antepasados, ¿no?, todo eso es parte de la praxis, ¿no?, que muestran que hay estructuras que se están resquebrajando. En la comunidad, las primeras comunidades, muchas veces vemos en las cartas de Pablo, en Hechos de los Apóstoles mismo, ¿no?, como veíamos en el texto de Lidia o de Tabitá, que hay un movimiento en los cimientos de en las bases de esta sociedad, ¿no? Y eso tiene que ver con la casa, con el orden de la casa. ¿Por qué? Porque lo que se está resquebrajando es el orden de la casa patriarcal, del pater familia, ¿no?, que era la base además de la estructura social romana, pero que también en el judaísmo estaba vinculada al padre de familia.
estos binomios jerárquicos, ¿no? Donde había uno superior y uno inferior, ¿no? El amo y el esclavo, el varón y la mujer, el padre y el hijo, ¿no? Lo público y lo privado, el rico y el pobre, ¿no? El judío y el pagano, los jefes y los laicos, ¿no? Y la sinagoga y la casa, ¿no? Son binomios, ¿no? Son como estructuras en dos partes donde siempre hay algo arriba y algo abajo, porque hay una estructura jerárquica además, ¿no? Donde hay algo más que tiene más autoridad y otra que se le somete. Esto pasa a lo largo de la historia y llega hasta nosotros hoy a veces, ¿no? También cuando hablamos de los dualismos, ¿no? Bueno, en la época de Jesús, esta estructura también se está resquebrajando, ¿no? Sumado a toda la incomodidad, al malestar que tiene el ser un pueblo sometido al Imperio Romano, ¿no? Entonces podemos decir que cuando, digamos, cuando vemos que todo el Nuevo Testamento lo que centra es el discurso sobre la comunidad de Jesús, ¿no? La comunidad de discípulos, la eclesía como un nuevo paradigma de relaciones, donde todos son iguales y el único Padre es Dios, ¿no? Todos somos hermanos, el Padre nuestro es justamente la oración de esta comunidad. Eso es un paradigma totalmente nuevo para la historia de Israel y trae, por supuesto, mucho rechazo, ¿no? Pero es el paradigma emergente de aquel otro paradigma de la casa patriarcal que está en crisis. La comunidad de discípulos, a veces más explícitamente y a veces más disimuladamente, ¿no? Pero en casi todos los evangelios, hechos de los apóstoles, en las cartas de Pablo, las atribuidas a Pablo, y, y en el Apocalipsis, podemos decir, ¿no? Siempre está en el centro, ¿no? Siempre hay una comunidad, ¿no? Que se comunica, que va, viene, misiona, son perseguidos, ¿no? Pero es siempre la comunidad de discípulos y discípulas, ¿no? Está entonces dándole forma, ¿no? A este nuevo paradigma que está rompiendo con las exigencias de la casa patriarcal, que constituye una nueva comunidad familiar y comunidad que no incluye a los padres, ¿no? Pero a los padres no, a los padres al papá, digamos, ¿no? De la familia, sino al pater que era sinónimo del amo, del dueño, del Kyrios. Kyrios es una palabra que significa el Señor, ¿no? Para esta comunidad el único Señor con mayúscula es Jesús, ¿no? Si se acepta, ¿no? Así como un solo Padre que es Dios, ¿no? Pero se está rompiendo con ese orden. Hay una autora, bueno, la que ya comentamos, ¿no? Elizabeth Schüssler Fiorenza, habla de quiriarcado. Ella dice patriarcado, queda corta esa palabra, ¿no? Para llamar a todo este orden de relaciones que para nosotros, bueno, significa un montón de cosas, ¿no? Pero cuando decimos patriarcado. Pero dice, en términos religiosos, ¿no? Hay que hablar de quiriarcados, porque todo ese orden que es social y histórico implica también una proyección sobre el discurso religioso y sobre la imagen de Dios, ¿no? Entonces que también hay que deconstruir. Entonces, es esto lo que se está resquebrajando y por supuesto se necesitan muchos elementos para constituir el discurso de esta nueva identidad de discípulos y discípulas, ¿no? Que asumen entonces un ethos de vida. Un ethos significa, bueno, de ahí viene la palabra ética, ¿no? Pero un ethos significa como un habitar la historia de un modo diferente. Y bueno, a partir de la adhesión entonces, ¿no? Del hacerse discípulos y discípulas a este nuevo orden social, los varones y las mujeres que deciden formar parte del movimiento de Jesús quedan vinculados entre sí y a Jesús, ¿no? Pero sin la mediación del padre patriarcal.
bueno, con estas claves se pueden releer muchísimas curaciones, ¿no? Por ejemplo, la de la niña, la hija del centurión, ¿no? De Talita Cum, ¿no? Ahí también, ¿no? Una clara insinuación, ¿no? De que esta niña está muerta, ¿no? En esa casa donde posiblemente, bueno, a la edad de 12 años, una niña era no solamente ya lista para ser entregada como esposa, sino que, bueno, no tenía otro destino, ¿no? Y por supuesto que el padre está, bueno, en el discurso de ahí, de cuando va a buscar a Jesús, etcétera, siempre habla de mi niña, ¿no? Mi hijita. Y cuando Jesús le toma la mano, ¿no? Y le dice Talita Cum, le dice muchacha. Aquí te digo, levántate. Entonces, bueno, a veces en las traducciones que tenemos, que son muchas veces androcéntricas, ¿no? Etcétera, o pasan por alto esto que nos interesa muchísimo en las mujeres, nos perdemos estos detalles del texto original. Pero Jesús no la llama niña a esta chica, ¿no? De Talita Cum, del texto de Talita Cum, sino que la llama muchacha. Y la niña dice que se pone de pie y se pone de pie y se empieza a correr, ¿no? Y eso también uno tiene la imagen, ¿no? De que es una niña que se pone a jugar, ¿no? Etcétera, porque como tiene 12 años, pero no. Posiblemente ponerse de pie y ponerse en movimiento significaba que se hizo discípula de Jesús, se puso a seguirle. Y este es un verbo típico de discipulado. ¿Por qué? Porque ya si era adulta para otras cosas, para ser casada, ser entregada, etc., también podría hacerse discípula, ¿no? Por eso digo, en muchos textos como más disimuladamente, quizá como este de Talita Cum, ¿no? Que queda en primer lugar la resurrección de la niña, pero hay otros detalles, ¿no? Que nos hablan de este nuevo orden, ¿no? Al cual está llamados varones y mujeres. Bueno, por supuesto que todo esto trae muchísimos conflictos, este nuevo ethos, ¿no? Para quienes deciden asumirlo. Hay textos que son durísimos, ¿no? Incluso en Mateo 10 dice, 10, 34, 36, es el pasaje que dice, no piensen que vine a traer la paz a la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. Un tono parecido tiene Lucas en el texto paralelo, ¿no? Esto deja entrever, hay muchas críticas así, ¿no? De Jesús, pero es a la casa de la familia patriarcal, ¿no? Donde está ese orden viejo. Acá también, bueno, típico más de Pablo, ¿no? Cuando habla del hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre nuevo o el ser humano nuevo, el humano nuevo pertenece a este nuevo orden de relaciones, ¿no? que acontece en la comunidad cristiana. Hay algo que también en Marcos 10, recordaba hoy, si bien salimos acá de Mateo un cachito, pero en Marcos 10 es mucho más evidente, 28-31, porque el Pedro le pregunta, bueno, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿no? ¿Cuál va a ser la recompensa? Están hablando de la recompensa de los que dejan todo para seguir. Dejarlo todo es dejar esto, ¿no? Dejar la vieja estructura social familiar. Dice 28, entonces Pedro dijo, nosotros le hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le aseguró, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por amor a mí y la buena nueva, quedará sin recompensa, pues recibirán 100 veces más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos. Esto, no obstante, con persecución. Acá falta la palabra madre. Estoy leyendo un texto que
pero acá les copié otro, ¿no? No quedará sin recibir el 100 por uno. Ahora en el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida en abundancia. Lo que llama la atención de este texto de Marcos 10 es que en la lista de lo que se deja, dice, ¿no? Casa, hermanos, madre, padre, y luego en lo que viene como recompensa, está la misma lista, pero no está la palabra padre. Dice, recibirán ahora en el presente casas con mayúscula, ya no hay una casa, casas con plural. ¿No? Hermanos, hermanas, madres, ¿no? Y padre no se dice. Hijos y hacienda, ¿no? Como decía arriba, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida en abundancia. Lo mismo también para cuando decimos, ¿no? El mundo venidero, no es después de la muerte. ¿No? Es posiblemente en este cambio de paradigma, de estructura, ¿no? Es un mundo nuevo que está por venir, que está viniendo, que ya está aconteciendo, y es el reino de Dios, ¿no? Que está entre nosotros, ¿no? Pero que está escondido como en la levadura. Vida en abundancia. Muchas veces hemos leído esto como si fuera hoy, después de la muerte, allá en el cielo, ¿no? Pero no, están hablando de esto que está ya entre nosotros. Entonces, fraternidad, sororidad, familia, comunidad, iglesia, incluso la amistad, ¿no? El compañerismo, hasta hoy, ¿no? Son relaciones en las cuales nos movemos y construimos casas también, ¿no? No como edificios, sino como espacios de relación en las cuales podemos, en las cuales hay poder, hay autoridad, hay servicio, hay respeto, ¿no? Pero que desde una profunda conversión evangélica son para dignificación de los miembros, ¿no? Entonces, cuando decimos de esa ruptura, ¿no? Con las formas piramidales, tampoco es un paso a una anarquía, ¿no? Donde todos contra todos, no, hay una nueva organización, ¿no? Y en esa nueva organización, el centro está en el cuidado, podríamos decir, ¿no? de los más débiles, de los más pequeños. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, la figura para llamar a eso es el niño. El niño que en este mundo de Jesús, de la primera comunidad cristiana del tiempo, ¿no? Del siglo I, el niño no existía, era un fantasma social prácticamente, ¿no? Estaba para servir, ¿no? Era vendido por esclavo, podía ser cualquiera, ¿no? La suerte de un niño. Y sin embargo, bueno, Jesús lo pone como rostro de este nuevo paradigma, ¿no? Los pequeños. Así que es muy radical, ¿no? Me parece, y esa radicalidad en el Evangelio de Mateo es muy clara, porque, bueno, está muy organizado, ¿no? En discursos, y hay un discurso que se llama el discurso eclesial, que es de Mateo 10, donde da las características, ¿no? De cómo es esta nueva comunidad, ¿no? Pero todavía en la predicación de Jesús. Por supuesto que Mateo, la comunidad de Mateo está escribiendo mucho tiempo después de la muerte y resurrección de Jesús, está escribiendo por el año 70 más o menos, ¿no? Donde los problemas son otros, porque están siendo perseguidos por los romanos, por los judíos. Hay una ruptura también del judaísmo que está siendo ya totalmente desarticulado. Hubo una invasión al templo de Jerusalén, fue destruido, digamos, como ese referente, ¿no? De aquel paradigma de organización social que tenía el judaísmo. Los cristianos quedaron al margen de eso porque no fueron ni a defender ni a luchar ahí en esa guerra. ¿Por qué? Porque ya están pensando en un nuevo orden que está por fuera del templo, por fuera de esa capital Jerusalén. Incluso ya en la comunidad de Mateo hay una incorporación de
de lo que se llamaban, bueno, los gentiles, la gentilidad, que eran los extranjeros, los que no venían del judaísmo. Así que ya se había abierto, ¿no?, la base de este nuevo grupo social. Y por eso quizá también muy rápidamente este movimiento se expande con tanta fuerza, porque ya lo viejo terminó de caer, ¿no? Y en ese terminar de caer de lo viejo, lo nuevo es lo que ocupa el lugar de eso viejo que ya no va a estar, ¿no? En la comunidad de Mateo entonces todavía está en ese tránsito, ¿no? Pero está como muy cerca de este emerger, ¿no? De tener ya una propuesta para lo nuevo, ¿no?, que no va a ser ya en torno a la sinagoga. Incluso la sinagoga, que es lo único que queda, ¿no?, de esa vieja organización del judaísmo, expulsa a los cristianos, ¿no? Ya no quieren saber nada. La ruptura incluso vino, entonces, no de parte de los cristianos, sino del judaísmo que expulsó a estas nuevas comunidades, ¿no? Porque en su análisis y comprensión de por qué había sucedido aquella crisis, ¿no?, tan terrible, ¿no?, de la destrucción del templo, entre otras cosas, culparon a que toda esa desgracia vino a causa de Jesús y de este movimiento, ¿no? Bueno, y una última frase acá, ¿no?, como para ya entrar al texto de la genealogía de Jesús en Mateo. ¿Qué está imaginando esta comunidad, ¿no?, y nosotras también, ¿no?, que seguimos construyendo este nuevo paradigma? Bueno, imaginamos una eclesía, una iglesia, comunidades, ¿no?, con rostros de mujeres, con genealogías de espiritualidades centradas en la vida, en la dignificación de los cuerpos, ¿no? Y en eso recurrimos también, ¿no?, a esas memorias del pasado que fortalecen nuestra resistencia, ¿no? Entonces, no solamente del pasado allá remoto de los textos bíblicos, sino también del pasado que nos precedió a nosotras, ¿no?, en esta historia de 20 siglos, ¿no?, de praxis de mujeres solidarias, ¿no?, que resisten en estas estructuras que siempre son aplastantes, ¿no? Es no solo para desilusionarlas, ¿no?, pero en el movimiento cristiano de las primeras comunidades cristianas, después de los años 70, 80, hacia finales del siglo I, se produce un neoconservadurismo, diríamos, ¿no?, como una vuelta a las viejas estructuras patriarcales y que también divide a este movimiento de Jesús, ¿no?, que no siempre fue uniforme y del mismo color en todos lados, sino que tuvo expresiones muy diversas, tuvo también hacia adentro sus propias tensiones, ¿no? Incluso Mateo habla de falsos profetas, ¿no?, que posiblemente son aquellos que quieren volver para atrás, ¿no?, a la vieja estructura que les otorgaba seguridad, autoridad, etcétera, a los varones. Pero bueno, hacia fin de siglo parece que hay como una reinstitucionalización, una patriarcalización, ¿no?, de nuevo, en algunos sectores de la iglesia, que son esas de las cartas de Tito y Timoteo, ¿no?, que vuelven a insistir sobre que las mujeres se queden calladas en la asamblea, etc. Pero bueno, entonces vamos a ir ahora al trabajo de los grupos, con toda esta mirada, y vamos a ver, tratar de hacernos estas preguntas que estaban, ¿no?, en el módulo que les mandamos, y es, ¿qué nos está queriendo decir entonces esta comunidad de Mateo, con esta genealogía, con estas 4 mujeres, tan extrañas ciertamente, ¿no?, tan controvertida, donde si es que podemos decir que hay ahí, bueno, las abuelas de Jesús serían, ¿no? No son, hoy diríamos, salieron de closet, ¿no? Estas abuelas, estaban bien guardadas en el closet. Entonces,
bueno, ¿qué rostros nos traen? ¿Y por qué esta comunidad las trae ahora? ¿Por qué ahora las saca del closet a estas abuelas? Tamar, Ruth, Rahab, ¿no? Betsabé, de la cual sabemos un poquito ahí, porque están en la Biblia, pero bueno, estaban tan allá en el pasado que quizá hayan estado olvidadas. Pero acá emergen, ¿no? Emergen porque hubo una memoria que las mantuvo vivas, ¿no? Y sabía que estaban ahí. Y vamos a los grupos, ¿no? Con este texto que nos dijiste. Darían más o menos 4 grupos como la vez anterior, Sandra, creo. Preguntas que podamos ahora como para que nos... alguna cosa que necesitemos para ir a los grupos. Y si no, bueno, a la vuelta traigan las preguntas y las respondemos. Bueno, armo 4 grupos. Sandra, ¿podés volver a repetir a los grupos vamos a compartir? ¿Con qué consigna? Con la consigna que tenían en el módulo. Ahí está. Era, qué buena noticia está por detrás de esta línea antepasada de Jesús. ¿Cuál podría ser el mensaje que la comunidad quiere darnos? ¿Qué preguntas habría sobre el origen de Jesús, su familia, su madre, ¿no? En esta comunidad de Mateo? ¿Y por qué se nombra a estas mujeres, ¿no? Eran 4 preguntas muy generales, pero bueno, pueden trabajar 1 o 2. ¿No? Bueno, queríamos ahora compartir un poquito en plenario esto que ha sido seguramente una discusión nutritiva en sus grupos, que quien pueda tomar la palabra. Constituimos 4 grupos, guiados un poquito por este andamiaje que nos dio Sandra de las preguntas, pero la síntesis a la que ustedes arriban juntas y juntos a partir de haber estado en grupo. El grupo que quiera empezar. Bueno, puedo empezar. Primero se me perdió Mitzi en el medio del camino. No sé si está conectada ahora, porque la veo ahí, pero no sé si está. Se cortó su conexión, así que no pudimos terminar de trabajarlo juntas. Bueno, nosotros lo que veíamos era que las 4 mujeres son mujeres comunes primero, que irrumpen en esta historia, ¿no? En esta genealogía de manera así fuerte, porque se las ve como mujeres de acción, que se animan a actuar con una decisión firme, sobre todo Rahab, Tamar y Ruth, en esta historia que se muestra, ¿no? Y más que nada para poder sobrevivir a esa historia de la cual son parte. Después Mitzi, la verdad que me lo hizo ver, yo no me había dado cuenta que Betsabé es la única que ni siquiera es nombrada por su nombre, es nombrada como la mujer de Urías. Y que con eso, decía Mitzi, de alguna manera no pierde su dignidad como esposa, queda nombrada como la mujer de Urías, y Urías en la historia queda como un hombre bueno, ¿no? Entonces debe haber algún signo también ahí, ¿no? Por el cual aparece así. Veíamos que Ruth es un libro de mujeres para mujeres, donde los hombres pasan a ser personajes de reparto, más que nada. Y las 4 mujeres están nombradas en la genealogía como madres de. Y con respecto a María, veíamos como que es como forzada María en esa genealogía, porque la genealogía llega hasta José en forma directa, pero después salta al José, el esposo de María, y ella no tiene un vínculo directo con esa genealogía. Bueno, estábamos trabajando en eso cuando se nos cortó, así que las conclusiones no llegamos a conclusiones grupales.
yo me preguntaba, o sea, o trataba de pensar si esto tiene que ver con este origen de Jesús, que no tiene un linaje, digamos, de rey, ¿no? Sino más bien un hombre común, que llega de una mujer común, ¿no? Y en una línea común también, y eso puede ser bueno para todos nosotros también, que somos mujeres del grupo común, ¿no? De mujeres también. Pero bueno, no pudimos llegar a conclusiones con Missy, lamentablemente. Sandra, nosotros también estuvimos viendo algunas cosas con Lili, Carmen, Victoria y Ceci. Bueno, y veíamos primero que la genealogía se hizo como para explicar de dónde venía este Jesús, del cual hablábamos, ¿ya? Porque no le estaba hablando a los judíos, por lo tanto no tenían idea quién era este caballero. Y estas mujeres, todas las mujeres con las que salen, primero son todas extranjeras. Yo creo que por ahí, o sea, nosotros creíamos que por ahí era conectar a los extranjeros a los cuales estaba hablando, de que también tenían participación dentro de este movimiento, o sea, para poder conectarlo. Y lo otro que vimos que fue muy interesante, por lo menos para mí, yo no lo había mirado nunca de ese lado, es que todas las mujeres que engendran de una manera especial. Todos los embarazos son especiales. Hágole eso a mi suegro. Bueno, de Rahab no tengo mucho conocimiento, yo no me pude acordar mucho de cómo, pero era una prostituta que la salvan porque ella ayuda a unos hombres, o sea, sé la historia, pero no me acuerdo cuando se casa con él, o sea, no encontré ese texto, así que si me podía ayudar. Y después veíamos que, bueno, Ruth, una moabita, que muy astutamente su suegra la emparenta con este pariente, la casa con este pariente, y también tiene un hijo. Vemos el dolor también de Betsabé, que pierde su primer hijo y después vuelve a tener con David y ya es como un hijo legal, pero también se dice, como decía también ahora recién Marcela, parece que era la que hablaba, se dice que es la mujer de Urías, o sea, se le da una categoría de esposa y se le deja bien paradita. Pero, y bueno, María también engendra sin ser el papá su esposo, o sea, cuatro embarazos, 4 partos muy especiales, todos. O sea, todos de una forma muy, muy especial los tomaron, digamos, son todos como raros, no son de vírgenes santas y puras mujeres. O sea, son como mujeres como cualquiera de nosotras. Que parían teniendo relaciones sexuales. Bien. Eso creo, no sé si las chiquillas tienen algo más que decir. ¿Algo más? ¿Hay un grupo más? Hay 2 más. Bueno, comparto acá, hablando desde 4 mujeres, nos encontramos 4 mujeres también en el grupo, con Mabel de Zaragoza, con Silvia y Rosita, que bueno, Rosita está cumpliendo 50 años de vida consagrada hoy, así que también fue lindo compartir, y bueno, así que bueno, ahí fuimos recuperando un poco esto de las memorias de estas mujeres, nos quedamos básicamente en esto, qué buena noticia nos traen, y pensábamos en esto de mujeres, son mujeres escandalosas, mujeres transgresoras, podríamos decir, y algo que compartíamos, a ver, ¿no? Esto de que a partir de ellas también nos abre a esta mirada de que hay lugar para todos, ¿no? Todos y todas. No hay una exclusividad. Y algo que decía también, al presentar en esta genealogía estas 4 mujeres,
no te creas esas apariencias, esas genealogías de alta alcurnia, sino que recupera esas mujeres desde los márgenes, que precisamente desde ahí son las que hacen historia y las que pasan a la historia. Entonces, un poco eso es lo que veíamos, y algunas características que recuperamos de estas mujeres es la humanidad, la sensibilidad, cómo recuperar también la dignidad desde ellas, y que no son de segunda, son importantes y por eso están nombradas. Entonces, eso es lo que, bueno, conversamos un poco más porque también nos llevó a ver nuestras propias prácticas pastorales, nuestra vivencia de mujeres en distintos ámbitos, que a veces nos vamos haciendo, nos vamos metiendo por las grietas, haciéndonos espacio, ¿no? Haciéndonos escuchar, mostrándonos, aun cuando se trate de invisibilizarnos. Así que bueno, fue un hermoso compartir en el grupo. No sé si las chicas quieren agregar algo más. También decíamos que en nuestras propias genealogías hay una mujer siempre que tiene con estas características, ¿no? Que no estaba bien vista por los demás, por los de afuera, y está ahí, estas mujeres escandalosas, desobedientes, transgresoras, siempre encontramos alguna. Para todas, muy buenas tardes. Nuestro grupo nos encontramos, pues primero un poco dialogando nuestros contextos, porque Mercedes está en España y allá, pues como ustedes saben, este asunto de la pandemia, pues está dando su segunda ola, etcétera. Entonces, pues en un primer momento interesándonos por la vida de nuestras compañeras. Y lógicamente que también por Marlene, que está por aquí. Bien, ¿qué alcanzamos a reflexionar? Hablábamos de 4 mujeres con muchísima fuerza, ¿no? De poder rastrear en esto unas personalidades particulares, unas personalidades especiales, pero con un fin bien diciente, y es narrando una historia, porque lo que hay aquí es una narración, ¿sí? Una narración de una historia. La historia no se puede entender sin la intervención directa de la mujer, ¿sí? Es decir, hablamos de hombres, mujeres, ¿no? Entonces, primero se nombran 5 hombres, luego una mujer, luego 6 hombres, una mujer, luego 3 hombres, una mujer, ¿sí? Entonces, no, es como diciéndonos, miren, en la historia, ¿sí? Mirar hacia atrás también es reconocer que la mujer está incrustada, está puesta dentro del devenir histórico de un pueblo. Y no se puede entender la vida del pueblo sin entender cuál ha sido la participación de la mujer. Ahora bien, es evidente que se escribe el texto bíblico de Mateo para una población, para unas personas que no tienen claro cómo funciona este asunto de la genealogía, ¿sí? Que no ven la importancia de la genealogía. Por lo tanto, rescatar, ¿sí? Sacar que hay una mujer dentro de la construcción histórica se hace supremamente enriquecedor. Ahora bien, eso también nos invita a nosotros a poder observar que nuestra actualidad con sus oscuridades y con sus claridades, desde las oscuridades y desde las claridades, también tienen mano femenina, ¿sí? También dentro de todo lo que se ha estructurado, dentro de lo que se ha propuesto para la economía actual, dentro de lo que nosotros vivimos dentro de nuestros países, en los congresos, en las cámaras de representantes, en las presidencias de nuestra república, desde la vida cotidiana del barrio, desde las escuelas, la mano de la mujer o la mujer ha estado allí escribiendo historia, clara, oscura, y terminábamos, terminaba mejor rescatando también allí, en ese sentido, que la opción por la mujer no se hace solo porque sea mujer, sino porque está dentro de ese cuadro
de oprimidos dentro de la sociedad, que ha sido de múltiples maneras oprimido, de múltiples maneras transgredido y marginado, pero que mirando a San Mateo uno podrá decir, pero la historia no se entiende sin ellas, en sus oscuridades y claridades, pero no se puede entender una historia sin ellas. Bien, muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, creo que están todos los grupos, ¿verdad? ¿Sí? Con esta reflexión que acerca cada grupo, hilvano un poquito lo que había pensado mientras preparaba esto que quería compartirles. Y lo primero que me viene en ese pensamiento es sentir qué hubiese pasado si la historia de estas mujeres no hubiese sido escrita, si no hubiesen irrumpido en nuestro cotidiano hoy, desde las Escrituras y desde el libro, desde el Evangelio de Mateo. También me hacía pensar, en relación a lo que ustedes trajeron, ¿cuánto habrán tenido ellas que pujar para no ser invisibilizadas y llegar hasta nuestros días con sus nombres y con sus trayectorias como mujeres, decían ustedes, mujeres escandalosas, mujeres transgresoras, mujeres de las cuales todas tenemos en nuestras genealogías alguna o varias? Y también pensaba, ¿qué hubiese pasado si esto que nos compartía Sandra del movimiento de Jesús no hubiese quedado escrito? ¿Qué movimientos sociales posteriores a ese movimiento de origen se podrían haber dado, se podrían haber continuado, podrían haber tenido un andamiaje si no hubiese quedado escrito? Entonces, ahí hilvano lo que les quería compartir, que es el valor, que yo inicié este encuentro con ustedes allá en el primer encuentro que tuvimos, el 26 de septiembre, hablando de la escritura y la palabra. Y hoy, esa escritura y esa palabra la quiero compartir con ustedes desde la presencia de escritoras latinoamericanas. ¿Por qué? Porque la escritura como un camino hecho en creatividad por mujeres es una dimensión genealógica. Leía un texto que después se los vamos a compartir por si tienen ganas de meterse en él y nadar, porque es un texto muy bello de Francesca Gragullo, que se llama Las ideas feministas latinoamericanas, donde ella nos acerca a estas escritoras de mediados del siglo XX que se atrevieron a irrumpir la historia tal cual fueran Ruth, Rahab, tal cual María. ¿Y con qué se encontraron en esa mitad de siglo o inicio de siglo? Se encontraron con muchos hombres que tenían un corpus armado al que había que empezar a encontrarle eso que decía, creo que fue Lucía, me parece, encontrarle una grieta. Tuvieron que atreverse como mujeres hechas de escritura y haciendo escritura como aquellas que abrían grietas. Esas mujeres latinoamericanas, escritoras, se dieron cuenta, tal cual estas mujeres del Evangelio de Mateo, que lo que escribían les tenía que pasar por el cuerpo. Y pasar por el cuerpo significaba arraigarse en un tiempo social, en un tiempo familiar,
en un tiempo nacional, en un tiempo un poco más amplio como el continental. Nos acercaba también ella desde esas pinceladas bellas de su escritura, diciendo, estas mujeres que se atrevieron a generar grietas en las escrituras y los formatos de escribir de los varones, apelaron a sus niñas, apelaron a sus abuelas, apelaron a sus madres, apelaron a sus vecinas, apelaron a mujeres para sostenerse dentro de ese campo en el que querían decir. Recién compartíamos con Sandra y ella nos daba un elemento muy rico para que lo sigamos pensando. Las mujeres producen escritura tal cual nacimientos. Escriben con el útero. Hay una genealogía uterina de escritoras. Esa vida de mujeres de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, tenía como, o estaba vista por la realidad de ese tiempo como con poca novedad para la afuera. Eran mujeres, ¿qué iban a tener para decir? Entonces también tuvieron que hacer pesar sus propias historias. ¿Y cómo lo hicieron? Y acá vuelvo a Ruth, a Rahab. Guardaron en su memoria un montón de acontecimientos a los que no le encontraron palabra hasta que juntas se las encontraron. Y cuando las encontraron, las empezaron a decir, no calladitas, no silenciadas, sino con toda la voz que le permitía la sororidad de escribir. Esas palabras que empezaron a decir fueron dándole palabra a las mujeres que las empezaron a leer. Palabras que venían a ser, parecieran nuevas, pero que decían la realidad de lo que estaba ocurriendo. Surge por ahí machismo, patriarcado, bueno, tantas de estas que hoy para nosotros son palabras de cada día y de cotidiano. Y ahí, entonces, en ese siglo que transitaba con el corpus y el poder de la escritura masculina, ellas empiezan a irrumpir desde formatos de escritura muy significativos, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer ensoñaciones, periódicos narrativos, empiezan a aparecer descripciones, introspecciones, estallidos verbales, denuncias eróticas, tomas de posiciones históricas, antropologías narrativas. Y todo esto pasa por el cuerpo de ellas. ¿Quiénes son ellas? Cada una podría ser un eco de a quién leyó que está dentro de estas. Virginia Woolf, inglesa. Colette, francesa. Estela Caloni, nuestra Estela Caloni, argentina. Clarice Lispector, tanto la hemos leído, brasileña. Elsa Moranti, italiana. María Luisa Puga, mexicana. Margaret Duras, francesa. Rosario Castellanos, mexicana. Elena Garro, mexicana. Marbel Moreno, colombiana. Y cuando las nombraba, y cuando se las nombro, pienso, ¿qué pasó para que su escritura empezara a hacer eco en otras mujeres? Empezaron a escribir como mujeres. Dejaron la estructura muy sellada a fuego de la escritura masculina y empezaron a poner palabras de mujeres. Y entonces ahí se animaron a mirarse, a renombrarse, a sentir que siempre lo que hacían era una irrupción política. Y la política tenía que ver con poder. Ellas
encontrarse en sus cuerpos con otros cuerpos ocupando lugares escritos. Y ahí entonces este patriarcado que tiene todas las ganas de no dejar de existir, planteó que eso no estaba bien. Y ellas se empezaron a acomodar. ¿Cómo se acomodaron? Muchas escribían desde el corpus masculino, pero las producciones eran feministas. Que es una astucia tal cual Judith, ¿no? Alguien el sábado pasado decía, una característica de Judith era la astucia. Esta es una astucia de estas mujeres escritoras de principio y mediados del siglo XX. Y ahí, entonces, empezó a surgir como una genealogía que ellas mismas nombran con esa palabra. Enriqueta Ochoa, una mexicana, que sería bueno que si pueden le entren con los ojos y el corazón a leerla, habla de la genealogía cruzada, que en la escritura existe una genealogía cruzada. ¿Y cuál es la genealogía cruzada? Esa que tiene una ascendencia masculina, pero tiene una descendencia femenina. Y yo pensaba, no sé si Mateo, cuando escribió su evangelio, lo pensó en códigos feministas. Obvio que no. Ahora, es indudable que la fuerza de estas 4 mujeres le pusieron una descendencia feminista a ese evangelio por el cual hoy estamos entrando y del cual nos estamos nutriendo. Quería compartirles un pequeño textito que escribió Enriqueta Ochoa cuando se da cuenta que escribe no solamente para sus compañeras, para esas compañeras de camino y de escritura, sino que en especial para alguien que ella consideraba su semilla, que era su hija. Y a ella le dice, qué bueno que naciste con la cabeza en tu sitio, que no te achica la palabra en el miedo, que me has visto morir en mí misma cada instante, buscando a Dios, al hombre y al milagro. Y entonces ahí volvemos, ¿no? La escritura nos permite conectarnos con quienes nos rodean, aun cuando haya diferencia de edad, diferencia de clase, diferencia de lugar. ¿Por qué? Porque la escritura genera una genealogía de complicidad. Entonces, esto que escritoras colombianas fuertes, como Marbel Moreno, que le tocó ser contemporánea de Gabriel García Márquez, y seguramente lo habrá leído mucho, pero también le habrá sido muy difícil, porque era enfrentarse a alguien que tenía otros códigos. Ella entendió que había que generar una genealogía uterina de escritoras, que había que escribir con el útero. ¿Y por qué traemos todo esto en casi el cierre de este encuentro? Porque sentimos profundamente que lo que ustedes van dejando como pequeños trazos en sus bitácoras, algunas se explayarán más, otras dibujarán, otras copiarán textos de otras responderán lo que cada encuentro les va pidiendo. Es un dejar memoria que se va a convertir, y se está ya nombrando, como una genealogía de mujeres que escriben para sí y para otras. Y ahí vuelvo a algo que decía Sandra en el inicio. Las memorias de lo que está escrito, de lo que está vivido, de lo que está soñado, generan y refuerzan resistencias.
nosotras, a estas escritoras, como a tantísimas otras, no nombramos a, por ejemplo, Marcela Serrano de Chile, ¿no? Estas mujeres que escribieron con el cuerpo puesto en sus manos, nos dejaron caminos de resistencia, que nosotras somos eco y vamos generando nuestros propios relatos, nuestras propias escrituras. Y en la bitácora eso seguramente hay como pequeñas líneas, pequeñas pinceladas, que las invitamos a seguir ahondándolas. Piensen en esto, si no hubiese llegado a nosotras el Evangelio de Mateo, no sabríamos de ninguna de estas 4 mujeres. Entonces está en nosotras escribir para que esta historia que vivimos hoy de resistencias la lean otras, las compartan otras, y sea como un cachito de Biblia para esta eclesía con rostro de mujeres que seguramente estamos construyendo y estamos haciendo nacer a cada paso. Las invitamos a escribir, las invitamos a meterse en sus mariposos, como decía Mercedes con su bitácora, todo lo que quieran, todo lo que puedan, y a dejar constancia de resistencia. Les agradecemos mucho. Mónica nos va a acompañar en este cierre. Queda nuestro corazón palpitando. Luján hizo ahí el emoticón de poner el corazoncito, ¿no? Y era poner este corazón y sentir nuestro corazón ancho, latiendo, vivo, con esperanza, por estos espacios que vamos compartiendo. Y cuando compartíamos, ¿no?, en el grupo, también escuchábamos distintos tonos de voces, ¿no? Entonces es volver a reconocernos en esta diversidad y amplitud sin fronteras. Las recibimos y fuimos llegando a este encuentro, a este círculo, con una canción, Mujeres en el Mundo, Mujeres del Mundo. Entonces, la queremos ahora cerrar también, queremos cerrar este encuentro con esta canción, con un video que nos hace traer acá nuestra presencia, nuestro corazón, reconocernos que nosotras somos mujeres del mundo, que estamos encontrándonos cada sábado, y detrás nuestro y junto a nosotras hay muchas más. Entonces, y muchas más de todas las edades, ¿no? Como decía Leonor, el escribir para nosotras mismas y para dejar una buena noticia para otras, para las generaciones que van a venir. Y también traer a la memoria las que ya pasaron y con las que fuimos creciendo y nos fueron abriendo horizontes, nos fueron abriendo puertas. Así que vamos a escuchar, mirar, reconocernos ahí. El video aparece así, sentía yo cuando lo veía que había una mujer ahí caminando, representando a todas. Sandra Maya es la cantora mendocina argentina que interpreta y es la autora de esta canción. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. En todo el mundo. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas,
abuelas y niñas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Caminen erguidas, así las escuchan. No bajen las manos, sigan con la lucha. Suenen bien sus voces, digan lo que piensan. Mujeres del mundo, griten su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora. Me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. 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 Bueno, nos Vamos. comunicamos en la semana. Hermoso. Muy lindo. Sí, gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Adeus. Adiós. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos. Abrazos. Buena semana. Muchas gracias. No se desesperen, busquen su destino. Gracias, Alcen gracias. bien sus frentes, Muchas gracias. desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos.